En una charla, un encuentro. Cuando pienso en Santi Celi, siempre pienso en el formato canción, porque bueno, de escucharte creo que sos un compositor de canciones. ¿Te sentís un compositor de canciones? Sí, o sea, es lo que mi ADN o lo que hago así más concretamente son canciones, a veces más como más pop o más producidas o más lo que sea, pero al final, en el fondo, siempre hay como una estructura de canción, de estrofa, estribillo, eso. ¿Y hay un formato prefijado para hacer una canción? ¿De dónde viene o cómo se hace una canción? Creo que para hacer una canción uno puede partir de diferentes lugares. Charlando hace un rato te decía que no sé, podés entrar por una ventana, por una puerta, es como una casa a la que podés entrar por cualquier lado. Y que nada, lo que importa al final es encontrarte con lo que hay adentro, que es la idea, la puerta o la ventana sería como el primer gancho, lo primero que se te viene a la cabeza, y ahí vas a tratar de hacer que la casa sea tuya, ¿viste? Que tenga su estructura, como que vas completando, pero siempre se parte de una idea que puede ser una letra, que puede ser una melodía, que puede ser un beat, una producción, un acorde. Hay diferentes maneras de eso, de abordar una canción, entonces no sé si hay un método, pero sí hay que como tratar de buscar que cada una tenga su particularidad. Bien. ¿Y a quién reconoces como grandes creadores de canciones, sea del rock nacional o de, no sé, de donde sea? Rock nacional, lo que más escuché fue a Fito, a Charly, a Spinetta, a Cerati, el Indio un poco después, a Calamaro lo descubrí también, y Los Abuelos y Virus y todo, como fui un poco investigando a lo largo del tiempo. Por ahí me gustaba una artista y decía, bueno, pero a ver, me gustaba Fito Páez. Y Fito empezó con Charly y empezó con Baglietto, a ver qué tal Charly, a ver qué tal Baglietto, y se te va armando el mapa del rock nacional en algún momento, porque después ves que hacían temas juntos y demás. Así que creo que lo que es música nacional y después folclore, el cuarteto, me gusta mucho la música en general, y creo que hay de todo, de muchos géneros muy grandes acá en Argentina. Totalmente. Nosotros tenemos una consigna, yo te lo había anticipado, en estas charlas, que es ir como trazando una línea de tiempo en tu vida a través de 5 canciones que te representaron en cada momento de tu vida. Infancia y de ahí para arriba. Bien. Ya vamos a ir a la infancia, pero quisiera hablar de tu infancia. ¿En qué barrio naciste? Nací en barrio San Martín, vivíamos en un departamento en los monobloc, esos que están a la vuelta del Polideportivo Cerruti. No sé si seguirá llamando así, supongo. Soldado que sí. Ruiz. Soldado Ruiz. Ahí sí. mismo. Ahí crecí y viví durante toda mi niñez, exceptuando 2 años que nos fuimos con mi familia a vivir a Villa Dolores. Ajá. Por el trabajo de mi papá. Pero ahí en San Martín, iba al colegio en Villa Cabrera. ¿Cuál? Alpeña fui, sí. Y bueno, medio que la vida se desarrollaba por esos barrios, ¿viste? Sí. ¿Y tenés algún pariente todavía por ahí? ¿Algún amigo? Mi abuela el peluquero, el carnicero, no sé. Mi abuela sigue viviendo en la calle Soldado Ruiz, en barrio San Martín. Tiene ahí su departamento. Y después, amigos del barrio, así. No estoy en contacto, pero supongo que si nos viéramos sería claro, como... Quedaron amigos. Sí, súper divertido. No estoy en contacto porque después ya de más adolescente, que es los amigos que te quedan más, sí. Nos fuimos a vivir para el lado de Argüello con mi familia. Ahí está. Pero toda la niñez específicamente fue de barrio San Martín. Que eso agradezco mucho, haber nacido en un hogar de clase media, porque por ahí... he conocido gente que le ha tocado nacer con muchas más facilidades, sí. Y eso después se traduce muchas veces en dificultades. O con muchas más carencias. Sí, carencias muchas veces también, sí. Así que muy feliz, una infancia muy linda. Bueno, ¿y una canción que te represente toda Mariposa Technicolor, es la que elijo para la niñez, que es a los 9 le pedí a los Reyes Magos Circo Beat y Harry Potter 1. Y en Circo Beat el tema 2 es Mariposa, y era como... O sea, yo pedí el disco porque me había enamorado de esa canción.
Qué bueno haber sido niño con ese disco, Wow, sí. que haya salido ese disco. Uf, sí, o sea sí. que eso me parece que fue promisorio para tu carrera después. Yo creo que sí, ese disco fue ¿Y indispensable. de Fito tenías ya algunas otras cosas escuchadas? Y cuando escuché Circo Beat, automáticamente mi papá... Porque venía de un exitazo total Sí. que era El amor después del amor. Que, bueno, El amor después del amor sale el año que yo nazco, en el 92. Sale, tal cual. sí, sí. Pero bueno, mi papá ahí nomás vio que a mí como que me gustaba la música al final y dice, qué raro, este no tiene 9, está escuchando Fito Páez, bueno, y empezó el estímulo ahí cuando se dio Claro. cuenta, me compraba discos, Claro. Mi mamá también muy melómana, mi mamá más del pop, de Charly Ajá. García, Bien. mi mamá le gustaba Miranda. Padres en esa época. jóvenes, los tuyos. Sí, sí, son jóvenes, son dentro de todo, sí, son jóvenes. O sea que Y- Virus y todo eso también, lo sí, escuchabas en sí, tu sí. casa. Mi mamá más que mi papá, los pop de mi mamá y el rock más de mi papá. Bien. Y después vinieron, sí, el amor después del amor, Tercer Mundo, el del 63 de Giros. Giros es el segundo, te digo, que más me gusta de Fito. Bien. Con el amor después del amor. Bajo el sol se proyecta la vida. Ya pasamos la infancia, Barrio San Martín, Los Playones, el Ceruti. Vamos a la adolescencia, ese momento tan difícil de la vida. Yo tengo un hijo adolescente, así que... Sí, es difícil la adolescencia. Y recuerdo mi época adolescente. ¿Qué soñaba ser? ¿Ya soñaba ser músico? ¿Soñaba ser otra cosa? ¿Qué soñaba ser de grande en ese momento? No, yo creo que ya estaba, no sé, en la clase de matemáticas estaban todos resolviendo cosas o prestando atención. Yo estaba con mis auriculares ahí medio escondido, escuchando un tema de Los Redondos, nada que ver. Tenía todo el cuaderno lleno de frases medio rolingas, así como anotadas. Nada, me gustaba eso, escuchábamos. Quería volver a mi casa para tocar la guitarra cuando era adolescente y encerrarme y no me importaba lo que pasaba en el resto del mundo, ¿viste? Solamente quería mejorar con Hermoso. la guitarra y cantar. Y aparte, como medio de casualidad en ese plan, empecé a componer porque Claro. estaba aburrido, que creo que el aburrimiento ahora, hoy en día, no es algo que se permita mucho, ¿viste? No. Como que hay tantos estímulos Sí. que casi nadie se aburre y sin aburrimiento a veces no tenés una energía Sí, creativa. no hay un punto de partida. Yo me estaba aburrido, entonces de repente quería tocar una canción y como esa canción no me salía, inventaba una Mirá. inspirada, pero ¿Y vos mía. ya tenías un conocimiento musical, habías aprendido guitarra? O sea, mi papá me enseñó a tocar la guitarra. Bien. Los 2 primeros años, por lo menos, lo que no sabía se lo preguntaba a mi papá, él me mostraba los acordes. Él no se dedicaba a la música, sino que fue un hobby. pero toca bien la guitarra, Mirá. toca re bien la guitarra y me mostraba cosas y yo con las limitaciones que tenía hacía lo que podía, ¿viste? Como no me salía tal canción, bueno, sé estos acordes, con estos acordes hago una canción y puedo cantar. ¿Alguna vez tu viejo te dijo, escucha esto? Muchas veces. ¿Y sí. qué te dijo? No, de todo. Por ejemplo, en la adolescencia yo venía muy rolinga, como te conté. Es que era la época. Sí, aparte estaba recopado con ese descubrimiento, ¿viste? De todas las bandas de rock barrial, de Sí, Callejero, de Los Redondos, de no sé qué, bueno. Y en un momento ya un poquito más grande, con un par de años ya de tocar la guitarra, mi papá me puso un disco de Crucis, me acuerdo, que es una banda de rock progresivo Sí, sí. de los 70, creo, Sí, de acá sí. de Argentina. Y dije, no, wow, mirá cómo tocan. Esto se hizo en Argentina en los 70, o sea, impresionante. Sí. Y le mostré eso a mis amigos y también, Hay una música en los 70 nada, y cosas que impresionantes. es redescubrirla constantemente porque todo salió de ahí. Sí, Todo bueno, salió de después de hecho empecé a escuchar Spinetta Jade, Claro. Invisible, empecé ahí como a entender otras cositas de la música y ya me metí a escuchar, bueno, me gustaba mucho Científicos del Palo, que es una banda de Mirá, Mar del Plata. sí, sí, sí. Soy fanático de adolescente y hoy en día ya amigo, ¿viste? Muy Mirá. amigo. Bueno, nada, empecé a escuchar música también en español, pero un poquito por ahí con arreglos rítmicos distintos. De ahí ya medio que me empecé a meter más en la guitarra eléctrica, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, como cosas muy de guitarrista. Y en ¿viste? ese momento, por lo que leí, ya de chiquito, te juntaste con un par de amigotes del cole
¿Eran del cole o sí, eran del bar? Sí, del colegio, en Y principio. ya empezaste a armar banda. A hacer una banda, sí. De Que no fue, casualidad. yo pensé que la primera había sido Cronistas Club, pero me decís que había otra antes. Había otro que se Un llamaba antecedente. El Efecto, se llamaba, El parecía un nombre de banda de cumbia, pero tocábamos rock progresivo. Bueno, nada, y de la nada pasó lo de la banda, me llamaron a actuar en un acto del colegio. Me llamaron a actuar en un acto del colegio, pues yo tocaba la guitarra y en el acto ya había unos chicos más grandes que tocaban, ¿viste? Y tenían una banda y yo vi una batería, un bajo, una guitarra eléctrica y dije, ¿Qué es que sé? No, claro, nunca había tenido contacto con eso. Y me acuerdo que el hermano del baterista, que era más chico, tocaba también. Y dije, bueno, ya hay un baterista. Y después Eric, que era mi amigo que se sentaba conmigo, recién se me cambió al Peña del colegio y le digo, ¿Seguiste loco, en el Peña, en el secundario? Sí, seguí. Primero y secundario. Sí, y seguí y le digo, che, mirá, hay un pibe que toca la bata, si te gusta la música y le re gustaba la música, ojo, si te pinta un bajo, si comprarte un bajo, sí, siempre me gustó el bajo, no sé, puede ser. Y loco vendió la bici, se compró un bajo y empezamos a tocar. Y medio que seguimos. Y en el último año del colegio ganamos un concurso que se hacía en ese momento, que era la Academia Rock, que era un intercolegial de bandas. Ajá. Y ahí creo que como haber ganado eso, de haber podido grabar y haber tenido como tanta convicción, creo que hizo que de a poquito nunca dejara de lado esa constante, viste, que era, bueno, para mí está primero la música y después todo lo demás. Si tengo que estudiar, bueno, si tengo que trabajar, bueno, pero primero la música. Claro. Entonces, medio que desde ese momento ya quedé seteado. Y Cronistas Club fue una continuación natural de eso. Exacto, Cronistas Club Que en tuvo un algún momento cambio de fue integrante. una variación en realidad de un integrante que se fue el baterista este que estaba justo pasando por un momento personal. Vos cantabas. Yo cantaba, componía y tocaba la guitarra. Bien. Y fue un trío también, Cronistas, guitarra, bajo y batería, pero bueno, nada, con otra búsqueda por ahí, con una búsqueda un poquito más pop o más cancionera, sí. Bien. Hemos redondeado un poquito la adolescencia, casi ya entrando a la juventud. ¿Una canción de ese momento que la resuma? Está difícil, pero voy a poner mitad y mitad, una de Callejeros. Vamos a poner Una nueva noche fría, que es la que todos conocen y la que a mí la que escuché por la radio y dije, a ver. Mira. Y una de Científico del Palo que se llama Tarde. Solo como un pájaro que vuela en la noche, libre de volar. La vida se acordó de hoy. ¿Hincha de? Talleres. Talleres. Muy hincha de ¿Y Talleres. te gusta el fútbol? ¿Jugás al Muchísimo. fútbol? ¿Ves fútbol? Sí. ¿Le hablas al televisor? ¿Le gritás? Sí. Sí. Todo. ¿Vas a la cancha? Y vivo en Buenos Aires, pero el año que viene creo que voy a venir todos los... Bueno, pero tenés para ver. ¿No tenés ninguna simpatía por alguno allá? No. No. Che, ¿y primeros laburitos? ¿Laburaste de alguna otra cosa que no fuera de músico antes de ser músico? Sí, tuve que trabajar porque al principio mis viejos, que son los dos universitarios, Sí. les costaba un poco, viste, que yo les dijera que no estaba tanto para esa. Y justo era un momento medio difícil familiar, entonces no me quise pelear porque ya tenían demasiado ellos en ese momento y me metí a estudiar primero Derecho, que estuve un año nada más, y después Comunicación Social. ¿Por algún mandato? Sí, porque... ¿Tu viejo es abogado? No, mi papá no es médico, pero mío siempre me fue mejor, digamos, en las ciencias sociales que en todo lo otro, entonces, bueno, abogado, yo qué sé. Claro. Me iba bien en la facu, pero no me gustaba para nada. Y después me metí a Comunicación Social y en paralelo empecé a trabajar primero trabajé en el registro de la propiedad en un lapso así como una pasantía. Ajá. Que lo hice para grabar un disco. Mirá. A eso. Y después trabajé en el Dino 2 años y medio vendiendo así en un negocio. Mira. Para poder pagarme la Colmena, que estudiaba en la Colmena Bien. música. Entonces, por casi 3 años estuve como Dino, o sea, trabajaba en la mañana y de ahí me iba a la Comunicación Social y a la Colmena, o a la Colmena y Comunicación ¿Qué edad Social. tenías por ahí? Y ahí tenía recién terminado el colegio, esto fue entre los 19 y los 23, ponele una cosa así. ¿Y Salva Pantallas cuándo aparece?
¿Por ahí aparece? Salvapantalla ¿O te es lo un tengo que poco... hacer en el próximo capítulo? No, es un poco el resultado, sería como lo final de esto, te diría. El disco ese que me decís que grabaste, que hiciste ese laburito para grabar un disco, ¿es de la banda anterior? Es de Cronistas. Cronistas. Sí, sí. Ahí ¿Tuviste un disco con ellos? En realidad tuve dos. Ah, mirá. Tuve dos porque después la banda siguió en paralelo a Salvapantallas un poco. Mirá. Y ahí sacamos, para mí, Cronistas sacó como el mejor, que es uno que está todavía en las plataformas, que se llama Un Lugar al Sol. Se puede encontrar. Hay Mirá. gente que le gustan temas de ahí todavía. Mirá. Pero nada, creo que Salvapantallas fue como el resultado del colapso de todo eso, de 3 años sin tiempo, ¿viste? Sin tiempo para la música o encontrando tiempos para la música. Me acuerdo que me iba con la guitarra al Dino antes de que abriera y había un gimnasio ahí. Si yo no hacía algo de actividad física, a la vez siempre me gustó decir la actividad física, entonces trataba de hacer algo. Iba a las 7 de la mañana que abría el gimnasio y a las 9 bajaba y hasta las 10 que abría el shopping estaba con todo el shopping a oscuras estudiando guitarra. Así, en el negocio solo estudiando guitarra. A las 10 abría, vendía y me iba y Salvapantalla fue un momento que dije, tengo que hacer algo para poder ganar plata de la música. Claro. Por más que no sean mis canciones o lo que sea, pero yo tengo que trabajar de música, así Claro, es lo porque que quiero empezaron hacer. con covers. Lo primero fueron covers, sí. ¿Y a Zoe cómo la conociste? ¿Cómo se da la relación? Fue juntarnos a tocar, porque descubrí un video de ella cantando, porque la conocía de su hermana, y nos juntamos a tocar y fue natural, como el entendimiento así musical fue pasó de una y a los 2 días ya estábamos arriba en el escenario. ¿Y el repertorio salió ahí nomás de covers? ¿Se pusieron de acuerdo? Era lo que nos sabíamos los dos. Yo tenía justo una fecha en un boliche de Nueva Córdoba. Y, ¿Cuál? ¿Te acordás? Sí, en Le Parc. Le Parc. Y nos juntamos, ponele que era un miércoles o un martes, algo así. Y como fue tan así, tan espontáneo, y a la vez yo a los boliches iba y no me daban mucha pelota, ¿viste? Porque tocaba. A la vez yo no quería terminar de negociar y ponerme a cantar reggaetón en el boliche, Claro. sino que quería cantar temas que más o menos me gustaran y que Claro. le pudieran gustar al público del boliche en ese momento. Y me daban bola 2 o 3, pero la mayoría estaba escabeando, estaba En otra. En otra, sí, sí. Entonces no había presión en algún punto. Claro. Y en ese momento que nos juntamos con Zoe, le digo, mirá, yo toco el viernes. Si querés venir y acompañarme. No, pero yo no sé, no toco, eso todavía no he tocado casi en vivo. Claro. Y le dije, bueno, mirá, no nos van a escuchar. O sea, no le va a importar mucho a nadie. Vamos, lo hacemos y... No, mientras no se Sí, indigenten. vamos a divertirnos. Y fue una apuesta en común de los que nos sabíamos Y ahí los dos. estaba claro que había que tocar cosas conocidas. Sí, relativamente. Tampoco es que tocábamos... O tenías alguna versión rara de algo raro. No Esa- raro. Esa que voy a decir, bueno, este me voy a sacar el gusto. No. Eran temas que con un poquito los conocías, pero no eran el más quemado, ponele. Bien. No era el más No conocido. era el corte de difusión. No, era reventado. ponerle, sí. Hacíamos uno de los Beatles, pero no hacíamos, que yo qué sé, Let It Be. ¿Te gustan los Beatles? Me gusta mucho, sí. Sí, de toda la vida, eso sí. Sería como la banda. Banda, sí. Sí. Y bueno, Salvapantallas empezó a Sí, Salvapantalla sería tomar como... vuelo. Sería como el final de una juventud en donde también obviamente estaba explorando cosas muy nuevas musicalmente, ¿viste? Empecé a escuchar ahí a Drexler, a John Mayer, en paralelo estaba estudiando en La Colmena, entonces empecé a aprender un poco de música y a entender un poco más de música. ¿Cuándo graban con Salvapantallas? ¿Rápido? ¿Fue la grabación de un disco o...? No, disco disco nos llevó 2 años. Ah. Que igual creo que fue en parte estar en el momento indicado, en el lugar indicado Totalmente. y en parte tener un fuego ahí adentro, ¿viste? Había algo. Y yo creo que nos encontramos ahí 2 energías muy dispuestas a darlo todo y también a pegar volantazos, porque en ese momento, si bien había mucho cover en inglés, nadie se había puesto a revisitar mucho salvo obviamente Fabiana Cantilo, Hilda, Sí. o discos así de éxitos del rock nacional, pero en formato acústico de nuestra generación, de nuestra edad, revisitar el cancionero argentino no había pasado todavía. No.
Y fuimos en algún Porque punto... había un recambio aparte. Un Sí, recambio sí, importante. muy importante. Los chicos de tu edad ya no escuchaban. Pero fue un o puente. no conocían. ¿Sabes que los Sí. shows iban padres, hijos, abuelos? sí, bueno, sí. Fue un puente, la verdad, lo que terminó pasando con Salvapantalla, y eso a mí me dio mucho gusto porque de repente mucha gente conoció a canciones de, no sé, Muchacho Ojos de Papel. Claro, Spinetta, La escucharon Charlie. primero por nosotros que por el flaco, ¿me Cerati. entendés? Un delirio, pero, No, sí, pero pasaba sí, sí, sí. y bueno, bienvenido sea, Sí, es sí, música. Sí, sí. Casi que Salvapantalla es la parte final de tu juventud, y si tenemos que entender en tu adultez. Sí, sea, entendiendo como que- todo muy entre, como, Sí, sí, muy, como- muy entre comillas, Sí, porque a la sí, vez sí. yo sí, tengo una visión de la vida muy de, Es como para que me cierres con de un tema cuidar el de tu niño, juventud. ¿viste? Claro, Entonces, claro. nada, hasta capaz que, no sé, para cerrar esta época yo creo que pondría esto que te decía Drexler, John Mayer. ¿Drexler grabó en el disco de Salvapantalla? Sí, compuso su parte y fue muy, muy ¿Y cómo hermoso. llegaron a Drexler? Porque abrimos un show de Drexler en Santa Fe. Mirá. Y cuando estábamos probando sonido, él salió del camarín y dijo, me gusta mucho lo que hacen, Mirá. vengan al camarín después. Muy bien. Y terminamos amigos de Jorge, sí, es un capo. Jorge es un capo. Entonces, ¿cuál es el tema de la juventud? Yo creo que podría poner Todo se transforma, que también es como uno de los grandes éxitos de Drexler, una obra maestra de letra a mi criterio. Mirá. Y bueno, pero todo Drexler y todo John Mayer pondría ahí en esta etapa. Cada uno da lo que recibe. ¿Tenés ídolos? ¿Tenés algún ídolo? ¿Alguien que admires mucho? No solo en la música, sino... Sí, o sea, de muchas cosas que me gustan, no sé si tengo un ídolo así, pero de muchas cosas que me gustan, indago, ¿viste? Aprendo, como te decía antes, como si me gustó la música de Drexler y escucho todo. Y escucho todo, me gusta John Mayer, escucho todo y trato de como de entender, ¿viste? Más que de copiar, de entender los lenguajes. Y después, obviamente, Messi, Claro. Rubén Bota, no sé, ¿me entendés? Como, Sí, sí. sí, obviamente, como tengo gente que admiro, de Damián Cifrón, por decirte, Mirá, me gusta mucho bien, el cine, sí. Damián Cifrón me parece un Sí, fenómeno. sí, totalmente. Y tengo mucha gente que admiro mucho, que respeto mucho, pero no sé si son ídolos, son simplemente gente que respeto la un palabra montón, ídolo es ¿viste? muy fuerte. También, una vez que empecé por ahí a estar en contacto con la vida más profesional de la Sí. música y que empezás a cruzarte con gente profesional que vos la mirabas por la tele, de repente en Claro. cualquier lado y todo, en un momento decís, bueno, son trabajadores igual que yo y los mega respeto por lo que hacen, pero son humanos al Claro. final, entonces como Claro. más una Sí, cosa sí, así sí. de mirar para arriba es Sí, sí. respetar y aprender. Y ahí te das cuenta de quién es grande de verdad, en el sentido de grandeza. Sí. A mí cada vez como que me importa más la parte humana, ¿viste? Totalmente. Sí. Y te has chocado con gente que decís, Sí, claro. prefiero sí, no sí. haberlo conocido. Sí, como en todos lados. Te Como tengo en una todos decepción. lados, como en todos lados. Bueno, Santi ya cumplió 20, está en los 20 y pico. Sí, ya más, estamos más hablando. segunda mitad de los 20, ponele. Se termina Salvapantallas Sí. y largas solo. ¿Te fuiste a vivir a Buenos Aires nomás o tuviste un tiempito acá? Mira, me fui a vivir a Buenos Aires en 2019 y justo ese mismo año fue lo de la separación de Salvapantalla y el primer tema solista. Sí. Eh, Y te lesionaste jugando el fútbol por ley. Sí, así fue. El día que se separó Salvapantallas me quebré el brazo. Qué brazo. A la tarde tenía la reunión para separar la banda. Uh. Así que bueno, nada, una cosa, esas Qué cosas, momento. viste, del inconsciente muy. Que ni siquiera me sorprendí cuando me golpeé, dije, bueno, a bancarla. Bien. Y me vine acá a hacer, porque justo estaba recién mudado y no había hecho todavía el trámite de la obra social, entonces me vine a hacer todo la operación y el postoperatorio lo hice en Córdoba. Así que bueno, fue un momento ahí de barajar y dar de nuevo. Y en 2019 empecé por accidente y sin esperar, empecé a hacer mi primer disco, que terminó siendo al final como lo que estoy haciendo Claro, acá, ¿no? Por claro. lo que estoy acá. Reset. Sí, fue el principio del camino. Hasta ese momento yo ni siquiera me había planteado ser solista, no estaba en mis planes. ¿El tema de la producción aparece después o ya en algún momento habías coqueteado con eso? ¿Alguien te había pedido? ¿Alguien había llegado?
Lo hacía pero no lo hacía con amigos o lo hacía con mi propia música, ¿viste? Claro. Siempre aprendiendo ahí y durante, ¿viste? La recuperación de esto, de esta quebradura y todo, me puse a yo mismo producir y componer al mismo tiempo ese primer disco que era con una maquinita de ritmos que me había traído a Córdoba y salió, pero todo intuitivo, accidental, sin todavía comprender del todo quién era yo solista, Claro. qué quería decir. Antes había tenido una banda, entonces encontrar el tono de lo que te queda bien cantar y de lo que te queda legítimo defender fue un tiempo. Claro. Y creo que Reset... Y el entorno medio como que te acogió, ¿no? O sea, Sí. te aceptó rápido. No, eso sí, de eso nunca... No solo, digamos, porque fue, en ese momento medio que fue como un exilio masivo de músicos de acá, no exilio, sino que, bueno, muchos se fueron a vivir allá, desde los Eruca, que ya hacía un tiempo que estaban. Claro, bueno, los Eruca... Los Eruca te apadrinaron en algún momento, te invitaron a comer algún día. No, te dijeron, sí. "¿Necesitas algo, Santi?". Pero antes de Buenos Aires. Yo con los Eruca era muy amigo cuando estaban todavía en Córdoba. Era un niño, ¿viste? Ellos eran más grandes y súper Sí. pro. Ellos siempre fueron para mí una banda que se caracterizó por... Cuando nadie era profesional, ellos ya querían ser Sí. profesionales. Y comía con ellos, ranchaba con ellos, comíamos asado a veces. Después, bueno, músicos de allá o mismo cordobeses como Los Hipnóticas, Rayos Láser, De la Rivera, Juan Ingaramo, Francisco. Claro, después te decía que hubo un momento en el que se empezaron a ellos a encontrar allá. son un poco más grandes, viste, que nosotros y fueron como un ejemplo de canción pop en español. Claro. Bastante se gestó en Córdoba. Que también tuvo que ver con el resurgimiento del pop, me parece. Sí, yo Tuvo creo mucho que ver lo que pasó acá, para mí. Íbamos a ver shows de pop. Sí, Al final... pero hasta ese momento el pop, bueno, veníamos, me dijiste callejeros en un momento. Sí, no, y no veníamos pasaba. de unos 2000, los primeros 2000, que fue un momento medio como meseta de la música, porque no hubo mucho nuevo, entraron muchos los uruguayos. Sí, claro, y había muchas bandas funky, por ejemplo, me acuerdo que estaban Sí. los Ole Blando, Sí, que sí. estaba Sí. Armando Flores más anterior Sí, todavía. sí, Sí, más sí. funky. Sí. Había muchas bandas como que venían Sur Oculto, que era súper progresivo Sí, y de sí. la data, pero música pop, No. Y entonces ver No, a... y aparte ya no se lo veía tan bien al pop, con tanto rock. Porque No, hubo un momento muy rockero de Argentina, sobre costaba todo. en Córdoba, Y sí. de golpe volvió esa canción tranca, medio ritmo, bien pop, bien 90, Sí, ¿no? Y yo Sí, creo sí. que tuvo mucho que ver lo que pasó acá. yo creo que sí. Y Reset, ¿te parece que fue el disco más bien tratado por la crítica, el más mimado, más que los otros que vinieron después? ¿O cómo lo ves vos? Puede ser. La verdad es que no me fijo mucho en la crítica, ¿viste? Sí te puedo decir que fue un disco que hablaba de algo muy concreto y llegó muy o'clock con la pandemia, en donde mucha gente empezó a resetear cosas porque de la nada tenía tiempo para pensar. Claro. Y todo lo que ese álbum decía en cuanto a recomenzar y a tener un tiempo para ¿Vos pensar. lo compusiste y lo grabaste todo en pandemia? No, salió en pandemia, pero yo lo hice estando claro, como en claro. mi propia cuarentena de recuperación del brazo. Claro. Entonces parecía que estaba hablando de la pandemia cuando en realidad fue pura casualidad. Claro. Y esa sincronicidad de música con situación social sí creo que fue como que estuvo muy coordinado. Entonces, y a la vez toda la gente estaba ahí en la virtualidad y lo escucharon un montón ese disco. Pero el tercero, el último que hice, siento que a nivel tratamiento de la crítica, no sé, con este sí gané premios y toqué afuera. Incluso vos decís que este es el mejor disco que has hecho. Sí, todos los quiero Sí, a obvio, todos de obvio. formas distintas. Siempre pero el último es el mejor, pero... Sí, sí. O el mejor es el que vendrá, pero... Siempre el mejor es el que vendrá, eso es lo que yo trato. Sí, sí. ¿Y tuviste a lo largo de tus 3 discos? 3 discos. Un montón de colaboraciones que estuvieron piolas, raras, algunas como la China. Sí, por random ejemplo. esa. Random, sí, bien sí, random. sí. No raras, random. Está bien. Random, sí, random Abel porque... Pinto, Chano. Sí, sí, cosas que fueron... Temas hermosos, ¿no? Hermosos. Cosas que fueron surgiendo, viste, del Y eso ejercicio. Abel Pinto, por ejemplo. Te lo digo desde la ignorancia. ¿Cómo llega Abel Pinto a una canción de Santi?
No sé cómo llegó, pero cuando saqué Reset, él publicó en sus historias de Instagram, puso, les recomiendo a todos que vayan a escuchar este disco. Mira, De la nada. mira. Y yo me acuerdo que le contesté la historia y le digo, che, muchas gracias, ¿no? Qué honor. Y ni me contestó, nada. Yo dije, bueno, ni idea. Y pasó el tiempo y después cuando se pudo filmar las sesiones esas de Reset, que era como una especie de presentación audiovisual del disco, Sí. porque no se podía tocar en vivo, le digo a mi manager, a Mariela, que bueno, hagamos un intento con Abel, porque ella lo conocía, tenía como un contacto más directo, y le dice, "Che, Abel, ¿sabes que Santi Cheli te quiere invitar a cantar una canción, esta por amor al arte, no sé qué?" Y dijo, sí, voy. Sí. Y vino y nos conocimos personalmente cantando. Y fue increíble, porque después, de ahí ya hoy en día tenemos una relación como con todos al final. Con la China fue una producción para ella. Con la China componíamos las canciones junto con ella y con Diego y componíamos las canciones Para ella. que ella iba a sacar. Y después salieron 2 o 3 contando la mía, pero bueno, que eran en principio los primeros que no eran por ahí más de cumbia o más urbanos, Claro. eran más canciones, eso es lo que hacíamos nosotros, que era la intención de ella también y así nos conocimos, trabajando. ¿Y tenés más canciones que vos hiciste para otros? Sí, es algo que no lo digo mucho, pero Que no se sabe mucho. que no se sabe mucho, pero que es como algo paralelo que sigo haciendo. Por ejemplo, ahora esta que canta la conga de Love is Blind, Ah, mira. la hicimos junto con Facu, Mirá. que Facu es del SAR, tiene su banda también, que le va súper bien. Otro con los que colaboraste. Sí, después, bueno, en canciones del SAR, en canciones de indios, he compuesto incluso, algunas cosas han salido, otras no, pero he trabajado para afuera. ¿Y ahí, también. ahí ya te pones el saco de productor o de músico, invitado, arreglador, no sé? ¿Sabes que la composición es algo que yo trato de hacer desde un lugar muy humano, fresco, que tiene mucho más que ver con una especie de psicología, de tratar de entender qué sería verosímil cantar en la persona para la que voy a escribir, ¿viste? Bien. Y para eso tengo que tratar de conectar Claro, humanamente claro. para ver qué me vibra, ¿viste? Esa Claro. persona, medio hippie por ahí lo que estoy diciendo, pero, No, pero sí, a veces, pero por ejemplo, con tiene Bambi, lógica. que hice una canción que me encanta, que está en el Ajá. disco de él. Ah, mira. Con Bambi, la primera vez que nos juntamos, a trabajar, habremos estado 4 horas charlando y una trabajando. Claro, y sí. Pero el trabajo fue lo que fue por la charla, al Por la final. charla, Entonces, mi encare con la composición, salvo casos estrictos como bueno esto de que te digo La Conga, que era una canción para un reality, que yo ya trabajo con consignas, pero en general cuando trabajo con amigos o con proyectos que tienen por ahí una búsqueda más como de verdad y de que no van a algo específico, sí, muy humano. Bueno, no sé si va a ser muy difícil una canción para todo este proceso de tu vida. Y voy a elegir una mía, que es, Y bueno. que es Sincero, que es la primera, sí, la primera con la que empiezo a sacar música. Algunas me decían que iba contra la pared. ¿Qué cosas consideras que tenés pendientes de hacer todavía? No sé si tengo algo pendiente. La verdad es que tengo una vida muy linda, rodeado de gente que quiero mucho. Y creo que los pendientes pasan más por cuestiones humanas de seguir viviendo cosas así muy lindas, rodeado de la gente que quiero, más que por metas o logros, objetivos o lo que sea. Después, no sé, delirio, me gustaría jugar un picadito en el Kempe, yo qué sé, te puedo decir, con cositas así, qué planazo, me gustaría conocer. Un Fernet con Messi. Claro, cosas así, obvio, a quién no le gustaría, ¿no? Pero Sí. Así pendientes, profundas, yo creo que vivo la vida que me gusta vivir. ¿Y cómo es un día tuyo en Buenos Aires? Un día normal. Depende qué día, porque hay días que son más
de trabajo en donde tengo que estar muy con la computadora, con el teléfono, coordinando cosas que tienen más con que ver... ¿Para lo tuyo Sí, o para sí. otros? Para lo tuyo. No, o sea, mi sustento de vida soy yo. Vos tenés un básicamente. equipo igual. Yo tengo un equipo grande, de hecho, y muchas veces el trabajo es en conjunto con ese equipo, Claro. ya sea desde los detalles de un show hasta el contenido que hay que generar para comunicar tal o cual cosa, hasta notas. Ese nivel de profesionalismo que vos me estás planteando, porque es un equipo donde debe haber distintas áreas y se elabora como se debe. ¿En Córdoba es lo mismo o todavía le falta eso? Pero en Córdoba hay gente que hace las cosas súper profesionales y son muy buenos. Creo que, nada, hay que detectar qué va primero, ¿viste? Si vos tenés por ahí más cualidades de manejarte, por ejemplo, no sé, de hablar con los lugares para tocar y buscar a alguien que te dé otra cosa. Claro. Para que el equipo pueda tener alguien que tenga, ponele, no sé, Claro. buen criterio audiovisual. O si lo tuyo sos muy bueno tocando en vivo, tener un sonista fijo que te Claro. potencie. O Claro. eso, ¿viste? Ir armando equipo en función de las ¿Eso necesidades. lo tenés? Sí, Hoy, sí, sí. o sea, nosotros tenemos un equipo que de hecho se ha ido depurando con el paso del tiempo y es genial. Hoy en día es como... ¿Y quién es el que te reta? El que te dice, no, Santi, así no, o esto sí, esto no. O igual que vos escuchás más que a otro. No, O otra. a cualquiera de mis equipos que tenga algo para decirme, siempre me puede decir algo desde un lugar muy... Que te rete, que te contiene, ¿no? Muy También, horizontal, ¿viste? Me gusta plantear con la gente que forma parte de mi equipo una cuestión medio familiar en la que yo me puedo sentar y decirle siempre con respeto, pero lo que pienso sobre cualquier cosa y que al revés sea lo mismo. Che, y en Buenos Aires no te digo que me digas el barrio donde vivís, pero vivís en el Quilombo. Vivo en Villa Crespo. Villa Crespo. En Villa Crespo. Hermoso Villa Crespo. Villa Crespo es un punto Promedio, medio de un promedio, quilombo, sí. digamos. Está ahí como... Sí. Vivo a bastante cerca de Avenida Corrientes, Sí. que a medida que va yendo hacia el obelisco se va poniendo por ahí más enquilombado, pero bueno, la capital tiene un ritmo, ¿viste? Sí, Ya de sí. por sí. No, sí, ni hablar. Bueno, antes de ir a la última canción, que es la canción de hoy, la que estás escuchando en el auto, no sé, en el teléfono, te hago una última pregunta que sería como para ir a la canción de cierre. Si pudieras ser otra persona, ¿quién te gustaría ser? ¿Sabes que no sé quién me gustaría ser? Capaz que me gustaría ser alguien que viva muy por fuera del paradigma que está planteado hoy. O sea, me gustaría ser alguien que se autosustente, que viva más cerca de la naturaleza, que no tenga redes sociales. ¿Tenés algo y de que- redes sociales? No, con todo, no Te solo ayudó con, un montón en las con- redes sociales. con las Mirá, no Abel solo, Pintos. no solo con las redes sociales, sino con el nivel de estímulo al que estamos sometidos Sí, en sí. general hoy en Ojo día. que te lo dice alguien que no le da bola casi a las redes sociales. Pero bueno, claro, creo que es sano en algún punto. Obviamente tiene su lado positivo Sí, y no sí. reniego de eso, pero a veces salgo sin el teléfono y la Mira. paso re bien. O Mira, sea, ¿te lo olvidás o es adrede? adrede, o sea, me lo olvido. O sea, Nunca, viste, nunca. Claro. Uy, me lo olvido un poquito queriendo, yo claro. creo. El tema del hoy, para cerrar. Billie Eilish, que es una de las artistas que más me gustan en el presente, y hay una canción que se llama Birds of a Feather, que para mí es un temón. Así que vamos a poner ese. Santi, Placer. gracias. Birds of a feather, we should stick together. And now I said En una charla, un encuentro.